Claro que sí, listo. Ok. Amoroso Dios Padre Celestial, a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos acercamos delante del trono de tu gracia y por medio de Jesucristo, Padre, te pedimos que tú nos abras el entendimiento, que abras nuestra mente, nuestro corazón y podamos entender y comprender esta enseñanza. Reconocemos, Padre, que sin ti nada nosotros podemos hacer. Reconocemos también, Padre, así como Víctor Bryan, como tu servidor, Padre. Nosotros estamos dispuestos a dar lo que tú nos has dado de gracia, porque lo hemos recibido de gracia. Y en ese modo, Padre, nos ponemos en tus manos para que tú nos uses para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesucristo dejamos todo este tiempo. Amén. 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 Adelante, hermano. Pues muchas gracias, hermanos, por nuevamente estar aquí reunidos para esta clase número 5 de la universidad. De antemano, pedirles disculpas por el tiempo en el que se mandó el estudio. Fue totalmente error mío, ya que los recibí desde la madrugada, pero no se los puede mandar por cuestión de tiempo. Pero quiero hacer un experimento, quiero ver si podemos o sea, compartirles ese archivo para que lo vayan viendo en tiempo real. ¿Qué les parece? Muy bien. A ver, Sí, está bien. ok. Entonces, a ver, nada más indícame si lo pueden ver. ¿Sí lo ven? Sí, sí, lo Sí, podemos ver. Ok. Entonces, vamos a irlo leyendo poco a poco para que tengamos un mayor entendimiento y mayor comprensión. Dice, Administración Pastoral. Vamos hoy a ver los siguientes subtemas del 25 al 30, que son cuidado, habilitando, consejería, modelo breve, aconsejado y referencias, ¿vale? En esta primera lección, la lección número 25, estaremos viendo lo que es el cuidado pastoral por medio de los laicos. Eh, Quisiera que cambiáramos también un poquito la dinámica para que también estuviéramos más atentos. Hermana Lorena, ¿me podría leer lo que son los objetivos y el contenido? sí, objetivos. Comprender la necesidad de que los laicos se involucren en el ministerio del cuidado pastoral. Identificar las cualidades necesarias para el ministerio eficaz del pastoral laico. Ver la forma en que los laicos pueden administrar dentro y fuera de la iglesia. Buscar oportunidades para entrenar a los laicos en un ministerio eficaz. Contenido. Definición bíblica. El cuidado pastoral como responsabilidad compartida. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ok, ok, hasta ahí está bien. Vámonos por cachitos, ¿vale? ¿Qué es el cuidado pastoral por medio de los laicos? Muchas veces que el cuidado pastoral requiere mucha responsabilidad, pero también delegación compartida. Estamos nosotros preparándonos para ser futuros pastores, pero también necesitamos un ministerio específico y eficaz para que otras personas puedan también tener funciones específicas, ¿no? Como dice en Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. Muchos hemos recibido muchas habilidades, muchas cuestiones para poder tener ese servicio ante Dios y ante la congregación, ¿no? Entonces, identificar esas cualidades para tener un ministerio eficaz, ¿no? Compartido con los hermanos, ¿no? También comprendiendo las necesidades que se puedan dar, ¿no? Y obviamente involucrando a todos, ¿no? Para que el pastorado pueda tener una mayor concentración en ciertas actividades, ¿no? Porque hemos visto muchas veces que el pastorado o sea, se puede cargar de muchas actividades, de muchas necesidades que tiene la congregación, pero teniendo esa responsabilidad compartida, como dice el cuidado pastoral como responsabilidad compartida, ¿no? Y dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esto de sobrellevar, aquí Pablo afirma que el cuidado mutuo es una parte esencial de vivir el Evangelio.
y podemos tener una aplicación diaria. Promueve una visión de iglesia donde los laicos no solo asistan, sino que ministren. Puedes animar a los miembros a crear equipos de acompañamiento como consuelo, oración, visitas y seguimiento a quienes atraviesan pruebas, ¿no? Nosotros, como en la congregación hay un grupo de ancianos, que lleva ciertas actividades y el pastor delega ciertas actividades para que ellos también puedan infundir, ¿no? Como son los grupos de oración, grupos que están especializados para realizar visitas, pero todos obviamente supervisados por el pastor, ¿no? Entonces, comprender estas necesidades como cuidado pastoral por medio de los laicos, que son los servidores, va a ayudar a tener un mayor área de crecimiento, ¿no? Y de que no los grupitos se vean mermados por cuestiones de agenda, ¿no? De que no se les pueda dar el espacio para atenderlos, ¿no? Sino que haya un grupo especializado para que se les atienda, ¿no? En las declaraciones claves de esta lección dicen, los laicos son una extensión del ministerio pastoral, ¿no? Una extensión quiere decir que son apoyo total al pastor, ¿no? Que obviamente están supervisados por él, el pastor ya pidió oración, ya pidió dirección, ya pidió a través de la sabiduría de parte de Dios, quienes pueden formar esos grupos, ¿no? Ese grupo de servidores que puedan ser esa extensión para el ministerio pastoral. Ojo, no es que hagan el trabajo del pastor, sino que sean de apoyo para él. Apoyo total en cuestiones que requieran tal vez no la seriedad, bueno, no demeritando cada situación, ¿no? Pero tal vez requieran una atención más especializada, ¿no? Quiere decir algún ejemplo de oración o algún seminario, se me olvidó cómo es el término, algún estudio, algún discipulado. Entonces, algo que se tenga que llevar mucho más en concreto y que los hermanos lo puedan realizar. La capacitación fortalece su impacto en la comunidad. Cabe recalcar que todo esto de formar equipos laicos, pues deben de tener una formación, ¿no? Dice, formar creyentes sensibles, empáticos y firmes en la palabra multiplicará el alcance del cuidado espiritual. Estos grupos deben de tener constante capacitación, constantes estudios especializados de parte del pastor, ¿no? Como ustedes deben de tener ese análisis para que ese grupo de personas puedan capacitarse en áreas más específicas y más en concretas, ¿no? Pero deben de estar siempre en constante preparación, ¿no? Ya que están llevando el trabajo, ¿no? El trabajo que podría realizar el pastor, pero para que se amplíe este objetivo de no dejar tan descuidadas ciertas áreas, ¿no? Y vamos a ver en las prácticas. Prácticas, dice, talleres de formación en empatía, escucha activa y la oración, ¿no? ¿Cómo podemos tener esas prácticas? Primero vamos a ver el punto número uno, que son talleres de formación en empatía. ¿Qué quiere decir con esto? Que debe de haber una entera disposición para entender primero qué es la empatía, ¿no? Muchos de nosotros mentiríamos, ¿no? Si no decimos de que alguna vez no hemos sido empáticos con alguna persona, ¿no? Esto debe de cambiar al momento de formar esos grupos laicos, ¿no? La empatía debe de ser lo primordial, aunque no puede haber las justificaciones para cierto grupo de personas, siempre más allá debe de ser la empatía, sin importar las circunstancias, sin importar quién sea o quién no lo sea, la empatía debe de ser importante. Contenido emocional y oración intercesora. Contenido emocional se refiere a estudios, se refiere a discipulados especializados y la oración base, ¿no? Siempre fundamental la oración para que estos talleres formativos sean de realmente impacto. Roles definidos, ¿no? Que va más allá en la escucha activa. Dice, establece pequeños equipos de respuesta, acompañamiento a enfermos,
visitas domiciliarias, consejería breve, etcétera. Esto que les estoy leyendo pues viene más ampliado en el estudio que nosotros tenemos, pero también se los podemos compartir. ¿A qué se refiere con los roles definidos? Es tener un acompañamiento, o sea, poner roles específicos para ciertos grupos que realicen ciertas actividades en concreto, ¿no? Como es la visitación, como es el acompañamiento de las personas que se encuentran en un estado de salud delicado, consejerías breves. Sin duda ya hemos tomado ya tenemos toda la preparación del libro de consejería cristiana, ¿no? Entonces, al terminar este seminario, pues ya tendríamos la habilidad para dar un buen consejo en base a la palabra de Dios, ¿no? Teniendo también un seguimiento espiritual, que los laicos acompañen a nuevos creyentes en sus primeros pasos de fe. Esto es muy importante porque creo que más allá de todas las personas que hayan tenido alguna experiencia con Dios o tratando de acercarse a alguna iglesia, pues han tenido tanto buenas o malas experiencias, ¿no? Entonces nosotros tenerles el acompañamiento a nuevos creyentes en la doctrina de Cristo es muy importante, ¿no? Compartir lo que es la verdad, a quitarles esas vendas mágicas a través de la oración, de la palabra de Dios, para que ellos se sientan acompañados, ¿no? Hoy en este momento, pues hay mucha gente nueva que necesita de la doctrina de Cristo, ¿no? Y más allá de cuando vayan a la casa de oración, pues también darles ese seguimiento a través de mensajes, de compartiéndoles la palabra, las predicaciones, porque así se sienten parte ya de algo más grande, ¿no? Porque si solamente nos enfocamos a que vayan a la casa de oración y ya tan, pues creo que no, creo que es más allá de un acompañamiento continuo. Y el punto número 4 es de simulación de casos reales en este punto de prácticas. Usar dinámicas donde practiquen acompañar situaciones como el duelo, la angustia, conflictos familiares o crisis de fe. Eh, Crea un diario de cuidador laico donde cada semana los participantes reflexionen sobre una experiencia de ministerio, un versículo clave o una área en la que deseen crecer, ¿no? Esos son puntos prácticos y claves, ¿no? Usar dinámicas en donde pongamos casos reales, casos en donde suceden, ¿no? Que suceden cuando se necesita al momento de una persona que está pasando por la pérdida de un ser querido, por algún conflicto, pues realmente difícil o una crisis incluso en su identidad espiritual, ¿no? Entonces, tener esos casos en práctica nos van a ayudar a poder saber cómo manejar cada situación, ¿no? Porque sin duda esto es una guía, pero ya en la práctica, ya en los casos reales, es cuando vamos a ir detallando ciertos detalles, ¿vale? Esa fue lo que es la lección 25. Vamos a checar lo que es la lección 26, ¿vale? Lección 26 es equipando y habilitando a los laicos. Hermano José Corona, ¿cree que me podría leer los objetivos? No, Sí. no está José Corona. Comprender el papel de los laicos en el ministerio. Descubrir formas para involucrar a los laicos en el ministerio. Identificar los dones espirituales en el Nuevo Testamento y su importancia. Reconocer la importancia de retener a los laicos en el ministerio. Ok, perfecto. Ok, vámonos paso por paso, ¿no? Objetivos, ¿no? Primer objetivo es conocer el papel de los laicos en el ministerio, en un plano y modelo bíblico, ¿no? Como lo hemos visto en clases pasadas, ¿no? Un modelo bien fundamentado en las Sagradas Escrituras, perdón, en las Sagradas Escrituras nos van a ayudar a comprender bien las funciones que debe de llevar cada persona, ¿no? Descubrir Sí. formas para involucrar a los laicos en el ministerio es tener formas prácticas para el servicio dentro
y fuera de la iglesia, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? O que debemos de involucrarlos en las juntas, debemos de involucrarlos en actividades que tengamos para evangelización o todas las actividades que podamos tener dentro de la congregación, involucrarlos, ¿no? Para que ellos se sientan partícipes y incluso cuando se hagan servicios como la Cena del Señor, lo de Domingo de Sanidad, todos esos servicios que como congregación podemos tener, debemos involucrarlos, ¿no? Para que ellos también se sientan partícipes y sientan la importancia, ¿no? Identificar esos dones espirituales en el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras griegas y su importancia, ¿no? Todos tienen, como lo veíamos en la lección pasada, todos tienen dones muy en concreto, ¿no? Pero hay que tener un discernimiento espiritual para asignar roles, ¿no? Ministeriales en base a sus habilidades, ¿no? Y sobre Amén. todo fortalecer la retención de los laicos mediante reconocimientos, acompañamiento y una formación continua. Cuando damos ese acompañamiento y obviamente ese reconocimiento, que todo viene de parte de Dios, ¿no? Todo lo debemos de enfocar hacia esa área, ¿no? Pero también reconocer el esfuerzo de las personas, ¿no? El esfuerzo por el cual están ahí, el cual están prestando su servicio, en cualquier situación, ¿no? Siempre reconocerlo, agradecerlo, para que también se sientan con ese valor que implica, ¿no? El servir a Dios. En contenido y definiciones bíblicas, dice, equipara a los santos para la obra del ministerio. En Efesios 4 11 y 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En este versículo podemos ver que declara que Cristo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? Para que fueran perfeccionados para la obra y el ministerio, ¿no? Este pasaje nos revela que el liderazgo no es para centralizar el poder, sino para desatar el potencial de cada creyente, ¿no? No, muchas veces cuando mal enfocamos este versículo, la gente, bueno, podríamos pensar que se sale fuera de contexto porque quieren tener poder y autoridad sobre los hermanos sin tener sabiduría y conocimiento, ¿no? No solamente requiere eso, sino requiere mucha responsabilidad, ¿no? Para detectar estos dones, ¿no? Estos, esto que constituyó Jesucristo, ¿no? En ese versículo. Y en Romanos 12 6 al 8 dice diversidad de dones espirituales, ¿no? Nos recuerda que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe y demás lo que dice el versículo, ¿no? Continúa con una lista de dones como el servicio, la enseñanza, la exhortación, la generosidad, la dirección y la misericordia, ¿no? Cada don es una expresión de la gracia de Dios y debe ser activado con diligencia y humildad, ¿no? Cada don que Dios nos da, sin duda nos los brinda y nos puede potencializar ese don cuando lo canalizamos para el servicio de Dios, ¿no? Y podemos tener una aplicación diaria para esto, ¿no? Sería invitar a los miembros a descubrir sus dones a través de la oración, de la reflexión y de herramientas prácticas. Luego acompañarlos en el proceso de poder esos dones al servicio del cuerpo de Cristo. Todos aquí tenemos dones, tenemos habilidades que Dios nos ha dado, ¿no? Ahora es canalizarlas a su servicio, canalizarlas para que más personas puedan aprender de la palabra de Dios y sobre todo puedan compartirlas, ¿no? Entonces nosotros como pastores, futuros pastores, debemos de tener ese discernimiento en oración y en dirección para saber canalizar cada don que cada miembro laico pueda tener, que Dios le da, pero enfocado para el servicio de Dios, ¿vale? En declaraciones claves dice, equipar a los laicos es un mandato bíblico. La retención de los laicos requiere conocimiento y apoyo continuo. En, en qué es un mandato bíblico, quiere decir que no es opcional.
Es parte del diseño divino para que una iglesia sea saludable, dinámica y sobre todo multiplicadora, ¿no? Y la retención de tener un reconocimiento y apoyo es que necesitan sentirse valorados, ¿no? Es lo que ya platicábamos, valorados, acompañados y sobre todo para tener un mayor crecimiento, ¿no? El abandono ministerial muchas veces nace del olvido, pero no, no del reconocimiento, ¿vale? Cuando nosotros damos ese reconocimiento para que el equipo laico se sienta parte, partícipe, obviamente te sientes motivado, ¿no? Cuando tú te sientes partícipe de una actividad, de algún, algún estudio que tú puedas impartir y que lleves ese acompañamiento de parte del pastor, es sin duda un potencializador para que tú puedas seguir adelante, ¿no? También en el punto número 3, que son las prácticas, dice, para activar, crea crea un inventario de dones espirituales y asignar roles ministeriales. ¿A qué se refiere con inventario de dones espirituales? Es utiliza herramientas bíblicas y prácticas para ayudar a cada miembro a identificar su don. Puedes incluir dinámicas, encuestas o entrevistas personales. Cuando más información tienes tú de la persona y de su don que tiene a través de estas dinámicas y de estas prácticas, pues te va a ayudar a saber tú en qué área te puede apoyar, ¿no? A lo mejor él tiene el don para que se le facilita las redes sociales en esta área, que se le facilita lo del audio en esta área, o el simple hecho de que es alguien alegre, que se le facilita el habla, ¿no? Entonces se puede también proporcionar en esta área para que sirva. Una persona que sirve se siente parte de la congregación y se siente valorizado. Asignar roles ministeriales con base en los dones, asignar tareas específicas, ¿no? Como es la enseñanza, la hospitalidad, la intercesión, la administración o el discipulado y etcétera, etcétera. Plan de conformación continua quiere decir que establece un calendario de talleres, mentorías y espacios de reflexión para fortalecer el crecimiento del laico. Continua preparación, continuo, amplia capacitación para que ese laico se sienta cada vez más, más especializado en su don, ¿no? Y cómo lo pueda utilizar. Y sobre todo es cultura de reconocimiento. Celebra públicamente los logros, testimonios y avances de los laicos. El aprecio sincero es combustible para la perseverancia. Cuando creamos este mapa de dones en la comunidad y lo celebramos, obviamente es un motor para que la persona laica se sienta motivado y de decir, o sea, en fin de cuentas, tener esto bien en claro. Todo lo que debemos hacer debe de ser para Dios y no para un hombre, ¿no? Entonces, teniendo eso bien importante, pues, y reconociéndole como pastor que esa persona está haciendo un excelente trabajo y reconociéndolo, pues es obviamente que es un aliento para él, ¿no? Y de seguir esforzándose, de seguir, sirviendo e incluso descubriendo nuevos dones, ¿no? Entonces, el tener esta, como dice, equipando y habilitando a los laicos, es darles el empujón para que continúen adelante, ¿no? Obviamente con el acompañamiento y la habilidad. Y por último, para terminar esta primer clase, es la lección 27 que dice nuestro modelo, Jesús admirable consejero, ¿vale? Voy a leer los objetivos que son comprender cómo Jesús ministró para llevar salud total. ¿A qué se refiere con esto, hermanos? Conocer cómo Jesús ministró para llevar una salud total es una salud integral, que quiere decir que es espiritual, emocional y relacional, ¿vale? Nuestro modelo como Jesús debe de ser importante que nosotros tengamos esa salud total en esos tres aspectos. Conocer los fundamentos principales de la consejería pastoral. Descubrir
Esos fundamentos deben de ser siempre basados en la palabra de Dios, ¿no? Como lo veíamos en el libro de Consejería Cristiana. Siempre que vamos a dar un consejo, debe de ser fundamentado en la palabra. Identificar destrezas necesarias para ser un Sí, consejero eficaz. Es aplicando la empatía, la escucha activa y sobre todo la sabiduría espiritual, ¿no? En el acompañamiento. Esos tres puntos que es la empatía, la escucha activa y la sabiduría nos van a llevar a tener una destreza necesaria para dar un consejo y sobre todo evitar errores comunes en la consejería pastoral. ¿Cómo podemos evitar esos errores? Es tratar de que nuestros consejos o de que nuestro manera de hablar siempre sea basado en la palabra. Si nosotros basamos nuestra forma de hablar y nuestro consejo en la palabra y bien canalizado, no vamos a cometer los errores, porque muchas veces damos un consejo sin pensarlo, sin analizarlo y solamente en el yo creo. Yo creo que te va a servir esto. Yo creo que puedas hacer esto, o pasa esto por esto. El yo creo siempre va a estar en la mayor parte de las veces mal, ¿no? Porque debe de ser, dice la palabra esto y así es el consejo, ¿no? De parte de Dios. Cuando nosotros tenemos eso, pues los errores se van a minimizar. No quiere decir que no cometamos errores, ¿no? Pero vamos a dañar lo menos posible el proceso de consejería. En definiciones bíblicas, Jesús como el consejero perfecto, ¿no? Dice en Isaías 9:6 y se llamará su nombre admirable consejero, ¿no? O sea, ya lo decían desde mucho antes, ¿no? Decían, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este título no es decorativo, sino revela a Jesús como guía sabio, cercano y profundamente compasivo. Su consejo no solo informa, sino transforma, ¿no? Entonces, todos nuestros consejos como pastor deben de estar siempre basados como lo fue Jesús, ¿no? Como un consejero perfecto, ¿no? Y la palabra lo indica. En Mateo 11, versículo 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿no? Un versículo que pues podría parecer muy trillado, pero tiene un trasfondo muy importante. Él no impone cargas, las alivia. Su yugo es ligero porque camina con nosotros, no delante ni detrás, ¿no? Debemos de sentir acompañados por Jesucristo, ¿no? Y así nosotros poder guiar a las personas para que entreguen sus cargas de manera adecuada. En el punto número 2 de declaraciones claves, dice, la consejería pastoral debe reflejar el amor y la sabiduría de Cristo. ¿Cómo lo va a reflejar, hermanos? Jesús no solo hablaba, sino miraba con compasión, tocaba, lloraba y restauraba. Nos muestra su lado más humano y más sensible, ¿no? Porque muchas veces nosotros debemos de tener esa empatía por las personas, ¿no? De reflejar su amor, la sabiduría, ¿no? A veces, muchas ocasiones, no es lo que decimos, sino lo que oímos, ¿no? Y esa persona se siente aliviada, ¿no? Y como dice el punto número 2, la empatía y la escucha activa son esenciales. Antes de ofrecer dirección, Jesús escucha el corazón. La mujer samaritana, Nicodemo, Bartimeo, todos fueron escuchados antes de ser transformados, ¿no? Muchas veces antes de dar el consejo, primero es escuchar, oír, perdón, primero es oír la situación, oír la problemática para poder nosotros dar ese buen consejo y que nuestro modelo sea como Jesús, ¿no? Y por último, en prácticas, simulaciones de sesiones de consejería basadas en principios bíblicos. ¿Cómo vamos a tener estas sesiones de consejería basadas, no? Hay cuatro puntos principales que se los voy a desglosar. El primer punto de la simulación de sesiones recrea escenarios reales donde los participantes practiquen la escucha activa,
el silencio empático y la oración guiada. Esto va más basado a nosotros poder tener un grupo de laicos que puedan tener esa capacitación para consejería, ¿no? El tener la escucha activa, el sentarnos y primero oír la problemática, ¿no? Y obviamente teniendo un silencio empático y una oración guiada. El punto número dos para tener estas simulaciones: estudio de casos bíblicos. Analiza cómo Jesús trató con personas heridas, en el caso de la mujer adúltera, el joven rico, Pedro tras su negación, ¿no? Analizar cómo Jesús trató a estas personas son ejemplos para que hoy nosotros podamos hacer lo mismo. No quiere decir que porque esos ejemplos ya fueron de hace mucho tiempo, no quiere decir que se puedan presentar esos mismos casos en contextos diferentes, claro, ¿no? Pero son similares, ¿no? Pueden presentarse casos similares como estas personas que trató Jesús, ¿no? Entonces, analizar cierta perspectiva diferente de cada persona nos va a ayudar a tener un mayor conocimiento del problema y así poder dar el consejo. El punto número tres de la simulación es taller de errores comunes. Como les menciono, no estamos exentos de cometer errores, al contrario, los errores nos ayudan a crecer, son áreas de oportunidades, ¿no? Identificar actitudes que deben evitarse, ¿no? Como dar consejos sin escuchar, espiritualizar el dolor, minimizar el sufrimiento o imponer soluciones en el yo creo, ¿no? Entonces, estos comunes errores tratar de minimizarlos, ¿no? Pero también si se presentan, saber cómo tratarlos, ¿no? Como les menciono, no estamos exentos de cometer errores, pero cada error nos debe de servir para crecimiento, ¿no? No para repetir ese error. Y el cuarto punto es ejercicios de oración intercesora. Enseñar a orar con el otro no solo es por el otro, la otra persona, sino la oración compartida puede ser más sanadora que cualquier palabra, ¿no? La oración, siempre la oración. La oración es importante para tener una atmósfera de confianza, atmósfera de algo íntimo, en el cual muchas veces a través de la oración es cuando las personas se pueden abrir en su corazón y en su entendimiento para expresar el dolor que tienen, para expresar el sufrimiento, el enojo, todas las emociones que puedan traer a través de la oración puede dar a luz de esas sensaciones, ¿no? Que muchas veces a través de la charla, pues no se pueden presentar, pero a través de teniendo una oración bien centralizada, pues nos va a ayudar a dar un buen consejo. Ideas adicionales acerca de este tema es crear un cuaderno del consejero con versículos claves, preguntas abiertas y un espacio para reflexionar sobre cada sesión. Esto ayuda a formar consejeros conscientes, humildes y guiados por el Espíritu. Más vale tener siempre unos buenos apuntes, buenos versículos para poder tratar ciertos casos, ¿no? eh, Tal vez tengamos la habilidad de retener los versículos en la mente, ¿no? Pero otros no la tienen. Entonces está esa idea adicional, ¿no? De crear un cuaderno donde tú puedas llevar caso por caso, ¿no? Más específico y así retomar, ¿no? Ese caso, sino, porque muchas veces se nos olvida, hay que ser sinceros de que probablemente hay casos que requieran sí tener un apunte para llevar ese seguimiento, ¿no? Más en concreto y que no nos perdamos en cada sesión, ¿no? Y así nosotros también podemos ir practicando, porque puede presentarse casos similares, ¿no? Entonces, esos apuntes nos van a ayudar, ¿no? Para volver a tomar un buen expediente, ¿vale? Entonces, eso fueron las lecciones, lo que es la lección 28, perdón, la lección 27. Y a las 8 de la noche estamos iniciando lo que es la segunda clase, tratando los otros tres subtemas, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, nos quedan todavía unos 4 minutos, no sé si quieran aclarar algo o ya finalizamos esta clase. Todo bien, Brian. ¿Todo bien?
Ok. Entonces, Yo creo que sí. ok, entonces dejamos esta clase y ya nos conectamos a las A las 8 8 para en la punto. segunda parte, ¿vale? 8 puntos horario de México. Sí, 8 punto horario de México, ¿vale? Ok. Bien, nos vemos al ratito. Nos vemos. Bye. Sí, Bye. bye. ¿Estamos listos? ¿Sí se oye o no se oye? ¿Ya estamos listos? Sí, sí, Sí se sí. escucha, Sí. sí se Ok, escucha. ok. Entonces seguimos adelante con nuestro tema. Me preguntaba Alma Patricia de Palme Sonora de que sí que era laico y laico en lo católico, pues ahí nace esa palabra laico y viene de ser una persona que sirve en la Iglesia Católica, pero que no es un sacerdote laico. A eso se le llamaba que no es no estudiado. Entonces, los cristianos adaptaron esa palabra y ahora los laicos, porque hay muchos pastores laicos que no están preparados, solamente un pastor laico es el que no ha estudiado un seminario. Eso es así, de claro. No es un neófito, es una persona que se ha preparado en la teología. ¿Sí están de acuerdo? Eso es un laico, ¿ok? Una persona que solamente se murió su papá y le heredó el puesto. Eh, de repente la congregación se quedó sin pastor y votaron, a ver, vamos a poner, cada quien pongan un papelito por quién quiere votar y luego ya, ¿no? Eligieron 5 hermanos o hermanas que son espiritualmente, pues, los que están votando por ellos. Entonces, de esa votación, otra vez se hace la votación, a ver, de estos 5 hermanos y estas 5 hermanas, ¿a quién les gustaría que fuera el pastor? Entonces, otra vez se hace la votación y ya el resultado queda una mujer, queda un hombre, como pastor o como pastora, pero es un pastor o pastora laico, ¿ok? Que no está preparado teológicamente. ¿De acuerdo? ¿Sí les queda claro eso? Muy bien, espero que sí. Ok. Sí. Bueno, nosotros continuamos con la lección número 28. Allí en la pantalla de ustedes se le está poniendo el documento que Brian nos está subiendo y vamos a ver los objetivos. Pues ahí hay 3 puntitos, ¿verdad? Que comprender las ventajas del modelo breve de la consejería pastoral. El segundo punto es conocer las bases del modelo de la consejería breve. Y el tercer punto es estar atento a lo que sucede en la primera sesión de consejería. Aquí es algo muy importante, ahorita vamos a ir tocando punto por punto. El primer punto es conocer las ventajas del modelo breve de la consejería pastoral como herramienta ágil y eficaz. Debe de ser muy eficaz, ¿ok? Mire, la consejería para que sea eficaz, nosotros tenemos que aprender. La regla número 1 es oír. La consejería se basa con el oír, no escuchar, sino oír. La gran diferencia de oír a escuchar es que cuando estás escuchando, tú estás haciendo otra cosa y no estás prestando atención con tus ojos, con toda tu atención a la persona que está hablando. Tú estás escribiendo, estás haciendo otra cosa, entonces tú estás en automático escuchando, pero no estás oyendo. Oír es prestar todos tus sentidos a la persona que te está hablando, ¿ok? Entonces, por eso es en el punto número 1 donde dice comprender las ventajas del modelo breve de la consejería pastoral, y es breve porque lo que te están platicando en el principio es muy básico. En el punto número 2, conocer las bases del modelo de consejería breve. Las bases y el modelo es oír. ¿Ok? Esa es la base de todo, el oír, aprender a oír, que cuesta mucho trabajo, ¿ok? Los fundamentos bíblicos prácticos que sustentan este enfoque dan buenos resultados, ¿ok?
Y en el punto número 3, de estar atento a lo que sucede en la primera sesión de consejería. Esto es algo muy importante porque es la clave para establecer una primera sesión clara, empática. Empática no es otra cosa. Cuando hablamos de empatía, es de que la persona tiene que conectar con nosotros o tú tienes que conectar con la persona que está. Eso es empatía, ¿ok? Cuando tú hablas de empatía es porque conectaste. Vamos a ver algo empático, mire. Por ejemplo, déjenme agarrar un enchufe. Por ejemplo, esto es empatía, mire. Este es el que se conecta a la luz y aquí le falta un cable que para ser empático es hacer esto. Ahí sucedió una empatía, una conexión, ¿ok? Eso es empatía. Entonces, nosotros no podemos decir que tenemos una empatía con alguien si no tienes una conexión. Si la persona que está a tu lado, de verdad tú no tienes una conexión mental, espiritual, alma con alma, entonces ahí no hay empatía. Entonces la empatía habla de eso. Especialmente estar atento a lo que sucede en la primera sesión, necesitamos mucha empatía, o sea, mucha conexión, ¿ok? Muchas veces esa conexión está sulfatada, que quiere decir, pues no hay una buena conexión, porque hay algo que lo está interrumpiendo. La antipatía es que pues estás distraído pensando en otra cosa, estás haciendo otra cosa, escribiendo o mensajeando. Entonces, cuando comienzas a escuchar, tú eres antiempático, ¿ok? ¿De acuerdo? Vamos al contenido, hermanos. El contenido, hay 3 puntos, como lo pueden ver ustedes: la definición bíblica, las declaraciones claves y la práctica. Vamos analizando una por una, ¿ok? En la primera de la definición bíblica, la consejería breve e interpretación eficaz, nosotros para poder tener una interpretación eficaz, nosotros debemos que ir apuntando cosas muy claves. Miren, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy práctico. A la persona siempre, siempre, lo primero en la consejería, en la primera sesión, es fundamental preguntarle, ¿me puedes decir qué desayunaste? Si es en la tarde, le dices, ¿qué desayunaste en la mañana? Y observen muy bien, estos son movimientos involuntarios, ¿ok? Y esto se llama lenguaje corporal. Entonces, cuando tú le dices, ¿qué te pusiste en la mañana? ¿O qué hiciste en la mañana? ¿O qué desayunaste en la mañana? Entonces la persona, para recordar, va a hacer esto, miren, los ojos hacia arriba a la derecha o los ojos hacia la izquierda. Cualquiera que haya movido los ojos derecha o izquierda, tú debes de hacer tus anotaciones, porque esto es lo más importante en el principio de la consejería. Si tú captaste que los ojos se inclinaron hacia arriba a la derecha, eso anota. Eso va a ser algo muy, muy fundamental en el resto de la consejería. ¿Por qué fundamental? Porque cuando la persona tú le comienzas a preguntar cosas y vas a observar de que sus ojos se están poniendo al contrario de lo que tú tienes apuntado, te está echando mentiras, ¿ok? Y eso es fundamental, saber de que una persona te está diciendo mentiras o no te está diciendo mentiras es fundamental, ¿ok? Es muy importante. Por eso que aquí donde dice consejería breve y la intervención eficaz, para que sea eficaz, tú debes de saber que la persona aconsejada debe de decirte siempre la verdad. Entonces, tú como consejero debes de saber cuándo te están diciendo la verdad y cuando te están diciendo mentiras, ¿ok? Por eso es fundamental. La primera entrevista esta es la información que uno como consejero saca de la persona. Entonces, en Proverbio 15:22 dice que los pensamientos se frustran donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. En la multitud de consejeros no es de que esta persona debe de andar de un consejero a otro. Miren, cuando un consejero está con una persona, esa persona debería ser fiel a ese consejero porque si tomó o se dio la oportunidad de tener un consejero o una consejera, entonces cuando tiene varios consejeros,
esto va a acarrear solamente confusión. Entonces, cuando hay confusión, entonces todo se va a enredar, no haya cuál cosa hacer. Y eso nosotros tenemos que determinar que en la multitud de consejeros no es que de todas las personas que se encuentra el aconsejado, debe de elegir solamente a un consejero o una consejera, ¿ok? No muchos consejeros. Bueno, el problema aquí es de que toda la familia, los primeros piedras de tropiezo en la consejería van a ser los padres, ¿no? Los padres, los hermanos, los amigos. Esa es la multitud de consejeros que uno tiene que estar muy apercibidos, que son las primeras personas que te van a estorbar en todo tu trabajo con el aconsejado o con la aconsejada. ¿Por qué? Porque ellos se van a mover no por conocimiento, se van a mover por sus emociones, por su relación en el parentesco, por su relación de amistad y todo. Todos los amigos se declaran consejeros. Todas las amigas son consejeras. Todas las mamás son consejeras expertas. Todos los papás son consejeros expertos, aunque no lo sepan, aunque no se hayan preparado. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ellos dicen esto, ya sean los amigos, las amigas, ya sea el papá, ya sea la mamá, dicen esto, dicen, es que yo pasé por esa experiencia y a mí me fue así, ¿no? Y yo le hice así. Entonces, eso es el error más grande en el cual nosotros los consejeros vamos a enfrentarnos, ¿no? Y que tienen mucho más fuerza que tú siendo el consejero, desafortunadamente sí tienen mucho más fuerza que el tuyo, porque al final del camino el aconsejado va a determinar hacerle caso a la parte que más le convenga. Así va a ser. Así son las cosas y así trabajan las cosas. Entonces, dentro de los roles de la tanta multitud de consejeros, pues la persona solamente eso que quiere oír y depende de quién lo oiga, ese es el consejo que va a agarrar, ¿ok? Así que pues uno debe de estar apercibido a todo esto y el conocimiento uno debe de tenerlo para que no jueguen contigo y te des cuenta de que no están siguiendo tu consejo y cuando no están siguiendo tu consejo, tú te aprendas a dejar ese aconsejado que siga y que pues tenga la consecuencia de no recibir un consejo de alguien que está preparado para dar consejos. No todo el pastor, especialmente los laicos, los consejos de los laicos son los consejos más terribles que puede haber, ¿ok? Terribles porque solamente se basan en la religiosidad sus consejos, por eso son terribles. Entonces uno tiene que prepararse para poder dar un buen consejo y la buena preparación también nos lleva a decir, está fuera de mi alcance, mi capacidad, mi preparación, no te puedo ayudar en eso, ¿no? Busca a alguien que verdaderamente te pueda ayudar. Y yo conozco a este o a esta persona que te puede ayudar. ¿Me explico, hermanos? No todo el tiempo nosotros como pastores debemos de saber todo, no todo el tiempo lo sabemos todo, ¿ok? Así que es muy sabio reconocer de que eso que estamos nosotros viendo está fuera de nuestro alcance, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en la aplicación aquí, en la práctica que están viendo ustedes en su tercer punto, aquí vemos que el rol de la primera sesión, ya les hablé de eso, ¿no? Los roles que son las familias, los amigos, los tíos, las tías, los abuelos, abuelas, es demasiados consejeros alrededor de una problema con una problemática, perdón, el pleonasmo, pero de verdad nosotros tenemos que estar alertas. Al aconsejado debemos de decirle, mira, tú estás rodeado de multitud de consejeros, pero todos ellos, ¿qué crees? Tu papá, tu mamá te va a aconsejar porque te aman, te quieren y no quieren nada. O sea, muchas veces el quererlo proteger es una sobreprotección y esa sobreprotección hace mucho daño al aconsejado. Y el consejero preparado no todo el tiempo va a hablar por sus sentimientos y emociones, va a hablar por lo que él se preparó, por lo que ella se preparó, que va a dar el consejo con la sabiduría de la palabra de Dios.
Esa es la señal, ¿ok? Nunca un consejero preparado te va a dar una consejería con lo que él piensa o con lo que ella piensa o con lo que él cree o con lo que ella cree, sino lo que dice Dios. Ese es el verdadero consejo. Ok, hermano, es muy fácil de ver, cuando hablamos de los roles, es muy fácil determinar y saber si es un consejero laico o es un consejero que verdaderamente se preparó. ¿Cómo vamos a ver eso? Bueno, cuando los consejos vienen respaldados con la palabra de Dios, definitivamente ese consejero sabe lo que está diciendo, porque no se está basando en verdades relativas, sino se está basando en una verdad absoluta. ¿Ok? Entonces, dentro de la práctica que ven ustedes en el punto número 3, diseñar un plan de acción para un caso ficticio. De verdad, nosotros siempre debemos hacer un plan y escribir. No debe de ser verbal, porque nosotros debemos saber dónde nos quedamos, qué es lo que hablamos, qué es lo que dijimos, qué es lo que aconsejamos para darle continuidad a todas las cosas. Eso se lleva a la práctica, ¿ok? Entonces, ser específico, tener metas que se puedan alcanzar y no sean inalcanzables, sino no sueños jarochos, sino con realidades. Y si no nos despegamos de la palabra, mucho mejor, mucho mejor. La verdad absoluta es lo mejor para la consejería. ¿Ok, hermanos? Muy bien, pasemos a la 29, perdón. ¿Ok? Aquí hay 4 puntos, 3 puntos más, perdón, 3 puntos más. En los objetivos es entender los diferentes tipos de personas que buscan consejería. ¿Por qué son diferentes? Bueno, les voy a mencionar, no tantos, pero hay uno que se le conoce como almático. El almático es una persona que se mueve mucho por sus sentimientos y se mueve mucho, mucho, mucho por sus emociones. Esa es una persona almática. Entonces, cuando tú te enfrentas a una persona almática, tú debes de detectar que es una persona que por nada chilla, por nada está quejándose, por nada, de verdad, siempre es una persona muy problemática. Entonces, lo que tú le digas lo va a analizar de esta manera. Una persona almática siempre, aunque sea la verdad absoluta, siempre lo va a analizar. Bueno, eso dice la palabra, pero una cosa es que lo diga y otra cosa que yo lo vaya a hacer. ¿Sí me explico? Esa es una persona almática, una persona que se mueve por sus emociones. Ese es enfrentarse con una persona almática dentro de la consejería, de verdad es un problemón porque tú te estás gastando y desgastando, dando todo tu capacidad, todo lo que tú das, todo lo que tú sabes, pero la persona siempre está balanceando entre lo que estás diciendo y sabe que es la verdad, pero otra cosa es lo que dice Dios y otra cosa lo que va a obedecer, ¿no? Entonces, uno como consejero debe detectar esas personas almáticas y tratar de mejor alejarse de ese tipo de personas, porque en pocas palabras te estás enfrente de ti está una persona muy necia, ¿ok? Que por más consejos que le dé, va a terminar haciendo lo que le pegue la gana, en pocas palabras, ¿ok? Esos son tipos de personas y la más peligrosa es la almática. El segundo punto es conocer las características de metas realistas en la consejería. Cuando nosotros somos realistas en la consejería, nosotros decimos, mira, dice Dios que tú debes hacer esto y esto y esto. Pero cuando nosotros vemos de que no lo están haciendo, la realidad de la consejería es enfrentar a esa persona y decirle, vamos a suspender la consejería porque tú al final del camino haces lo que te da la gana. Entonces, ¿para qué me estás pidiendo tantos consejos si al final del camino tú haces lo que quieres hacer, ¿no? Y cuando yo te digo una cosa y no oyes o no escuchas lo que quieres escuchar, pues entonces me mandas por allá lejos. Entonces, ese tipo de cosas almáticas, nosotros tenemos que tener las metas bien realistas. Si esa persona ha dedicado toda su vida a estar perdiendo tiempo, no permitas que esa persona te contamine. Es una persona muy, muy contaminante. No, no sé si ustedes han oído el concepto
de que es una persona tóxica. Ah, pues haz de cuenta, te estás poniendo delante de ti una persona tan tóxica que te puede, esa toxicidad te puede contaminar a ti también. ¿Cómo? Haciéndote perder tiempo. Esa persona no va a hacer lo que tú dices, ella va a terminar haciendo lo que le pega la gana, ¿ok? Así que, bueno, esos son los tipos de personas. El tercer punto es guiar al consejado hacia cambios que alcancen sus metas. Vamos a ver cualquier problema que la persona tenga, lo vamos a analizar e inmediatamente vamos a establecer metas. Por ejemplo, vamos a pensar de que una persona, díganme ustedes un ejemplo para yo no sacarlo, díganme un ejemplo ustedes. ¿Qué ejemplo, Lorena, o cualquiera de ustedes, dígame un ejemplo, para no inventarlo yo, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a pensar de que el problema es que pues soy una persona iracunda. O sea, mi problema es la ira, ¿no? Entonces, si yo tengo el problema de la ira, la guía al aconsejado, entonces va a decir, ok, mi meta es de que tú vamos a trabajar con tu carácter, ese cochino carácter que tienes, explosivo, de mecha corta, que ya no te aguanta tu esposa, tu esposo, tu hija, tu mamá, tu papá, tu abuelo, eso. Entonces, vamos a trabajar en eso y la meta es hacer cambios de transformación. Esa es la meta, ¿ok? Si no cumplimos esa, pues entonces el objetivo está perdido porque nosotros andamos dando consejos sin ningún objetivo, ¿ok? Vamos al contenido, hermanos. El primer contenido es la definición bíblica, guiar con sabiduría y compasión. En Proverbios 11:14, en la multitud de consejeros hay seguridad. Bueno, la seguridad se refiere a de que depende del consejero, va a ser la seguridad. Si usa la palabra de Dios, hay seguridad. Si usa el que yo pienso, el que yo creo, no hay seguridad, porque si la palabra en Proverbios, el consejo dice, en la multitud de consejeros hay seguridad, bueno, ¿y cómo puedo yo estar seguro que mi consejero o consejera es real? Bueno, la única manera de probarlo es de que tú analices que toda la consejería que te dan tiene base bíblica. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Fundamental el consejo bíblico. En Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El aconsejado siempre va a tener esas nuevas fuerzas en cualquier problema. Esta afirmación no es una promesa de éxito inmediato, sino una invitación a confiar en la fortaleza de Jesucristo para avanzar paso a paso hacia un cambio y una transformación. Y yo pongo muy de seguido el ejemplo de la oruga a la mariposa, ¿no? Que es radicalmente un cambio, una transformación. Entonces, si no hay ese cambio, no hay esa transformación, definitivamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues, ¿dónde está la fortaleza? ¿Dónde está ese cambio para poder fortalecerte para esos cambios? Se necesita mucha fortaleza, ¿ok? Ahora, en el punto número 2 de las declaraciones claves, vamos a ver las metas que deben ser específicas, mediables y alcanzables. Si estamos tratando el carácter, esa meta debe de ser específica. Vamos a ver el detonante, porque hay una escala, ¿ok? De llegar a la furia, al desastre, al divorcio, a las patadas, a tirar cosas, romper cosas. Entonces hay una escala. Entonces la meta, debemos tratar el carácter primeramente en la primera base, lo de abajo, que es, ¿qué es lo que te molesta? No vamos a ir hasta arriba. Primero vamos a tratar escalón por escalón, ¿no? ¿Qué es lo que te molesta? Eso sería en las declaraciones claves como metas que deben de ser específicas, medibles y alcanzables. Entonces, no voy a ver la ira, no voy a ver el enojo, no voy a ver la furia, voy a ver solamente la molestia, el primer escalón de la escala. ¿Ok? Entonces, tratamos, eso es alcanzable. Vamos a ver todo lo que molesta y vamos a trabajar en eso. Entonces, cuando hemos trabajado en lo más básico, que es lo que te molesta, seguramente los demás escalones estamos tratándolos en automático. ¿De acuerdo? Entonces, el cambio requiere compromiso y apoyo continuo. El compromiso no es tanto del consejero, el
compromiso debe de ser más del aconsejado, ¿ok? Si tú ves que el aconsejado está determinando hacer lo que le da la gana, pues entonces no pierdas el tiempo. La verdad, no pierdas el tiempo. Es una persona, yo he tenido muchos aconsejados y de verdad, cuando el único que se esfuerza soy yo. Me desvelo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana por estar escribiendo oraciones para que ellos lo hagan y luego les pregunto, ¿y cómo vamos? No, pues la verdad, cada quien anda por su lado. Entonces yo digo, pues la verdad, el único que se esfuerza soy yo, porque los aconsejados andan por allá haciendo lo que les da la gana. O sea, no valoran tu trabajo. ¿Me explico? Entonces, eso requiere compromiso, apoyo contigo. Y dentro del punto número 3, en la práctica, diseñar un plan de acción para un caso ficticio. Entonces, cuando nosotros vemos un caso ficticio, pues es algo que está basado en puras mentiras, ¿no? Porque si nosotros hablamos de ficticio, es fingido, imaginario, es falso, es ficticio, pues. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando con X persona, ¿no? Dentro de una familia, un miembro de una familia. Puede ser el hijo, puede ser la esposa, puede ser el esposo, puede ser el perro, no sé, ¿no? Un miembro de la familia, perdón por la expresión de perro, no sé. Este, y le pregunto a cualquiera de ellos que tiene un problema familiar. Entonces, cada quien, dice la palabra de Dios, va a abogar por su causa, ¿no? Entonces, cada quien va a tener una versión diferente porque cada quien tiene una verdad relativa de ser un miembro del núcleo familiar, pero cada quien desde su perspectiva está viendo las cosas y que es diferente, diferente uno del otro. Entonces, no vamos a solucionar ningún problema así, porque todos tienen algo ficticio, o sea, algo fingido, imaginario o falso. Y para nosotros, ¿se acuerdan lo que les dije de preguntarles qué desayunaron o qué se pusieron en la mañana cuando estamos en la tarde? Entonces, eso de ver los ojos hacia arriba a la derecha o ver el ojo inclinado recordando hacia la izquierda, hacia arriba, eso es fundamental, porque cuando estamos hablando de ficticio, nosotros debemos de saber que te están mintiendo, esas personas te están mintiendo, de verdad. Yo detecto mucho eso y bueno, yo tengo una congregación, ¿no? Que atiendo. ¿Y qué creen? A todos los tengo bien checaditos, ¿no? Ya les he hecho esa pregunta casi a todos y no se han dado cuenta. Entonces, cuando están platicando conmigo, yo ya sé que su plática es ficticia y seguramente me chamaquean, ¿no? Seguramente me dicen, piensan, ay, se la creyó. Créanme que no me la creí porque soy una persona empática, eso no quiere decir que me la creí, ¿me explico? Solamente pues veo el problema grave de que las personas mienten y me mienten mucho. Si le mienten a Dios, imagínense cómo no me van a mentir a mí, ¿no? Entonces eso es ficticio, ¿de acuerdo? Pasemos a la clase número 30, por favor. Recursos de la comunidad y referencia. Los objetivos que vamos a ver aquí son uno, dos, tres, cuatro. En estos cuatro objetivos es conocer las razones éticas espirituales para referir un consejado o un profesional. Descubrir cómo identificar, conectar con recursos comunitarios y confiables. El tercero es aplicar un proceso de referencia claro, respetuoso, pastoralmente responsable. Y el cuarto, pues estar advertidos de problemas que pueden surgir al referir. Y esto se refiere a errores comunes como la falta de seguimiento o la delegación sin acompañamiento. Si yo voy a delegar algo, debo de estar seguro de que a quien le estoy delegando algo es una persona competente, capaz de darle un seguimiento profesional y que tiene pues la ética, el temor a Dios, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, hermano. Comprender las razones para referir un aconsejado a un profesional es reconocer de que está más allá de mis conocimientos y es por eso que yo lo refiero a alguien que puede darle un consejo mejor. Pero caer en el error de decir, es que yo pienso que Dios dice, eso es el error más grande que un
consejero puede caer, ¿ok? Nunca pienses, deja que Dios actúe, ¿ok? Conocer cómo encontrar recursos necesarios para referir no es otra cosa más que conocer la palabra de Dios y encontrar los versículos apropiados, que son los recursos necesarios para referir la problemática de esa persona, ¿ok? Y en el punto número 3, comprender el proceso de referencia, es que nosotros tenemos un pensamiento negativo aquí, que tenemos que tener una referencia de un pensamiento positivo para que este pensamiento positivo sustituya a este pensamiento negativo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Comprender el proceso de referencia y trasladar ese pensamiento negativo que tiene la persona con uno positivo que viene de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, el contenido, la definición bíblica, pues en Proverbios dice que la multitud de consejeros está la victoria, sí, pero uno debe de saber a qué consejero se le va a acercar, ¿ok? En las declaraciones claves, referir no es una debilidad, no es debilidad que tú le digas, pues no está dentro de mi capacidad, sino está fuera de lo que yo he estudiado, ¿ok? Eso es sabiduría, ¿ok? Y bueno, llevarlo a la práctica, la consejería es un recurso de verdad que nos tenemos que preparar más. Nosotros estudiamos solamente un libro de consejería, pero pronto vamos a dar pues más preparación en consejería más avanzada, ¿ok? Pronto, están atentos para hacer eso. Pasemos a, a las declaraciones clave. Referir no es una debilidad. Esto es bien importante, hermano. Cuando tú refieres a una persona que tú reconoces que tiene más capacidad que tú, eso es mucha sabiduría, ya se los dije, ¿verdad? Si uno muestra de que ama a esa persona, entonces tú vas a referir a esa persona con una persona que tú mismo o tú misma vas a pedir un consejo. ¿De acuerdo, hermano? Es muy importante reconocer de que eso yo no lo conozco, dame una semana, la próxima semana te voy a dar la respuesta, o dame unas horas, déjame ver y yo te contesto en un momento. No es bueno horas, sino es mejor de un día para otro. ¿De acuerdo, hermano? Bueno, pues nosotros llegamos al final de nuestras clases y quedamos atentos, hermano, atentos a todas sus inquietudes. Aquí el director Brian, como su servidor, la subdirectora Carito, estamos siempre dispuestos a contestar todas sus inquietudes y todas sus preguntas, ¿ok? También queremos decirles de que ya nos queda nomás una clase más y terminamos este libro y vamos por el siguiente. ¿De acuerdo, hermano? Entonces, quedamos muy atentos. Esperamos la dirección de que todos los devocionales que ahora le estamos compartiendo, ustedes también hagan una red de difusión y los compartan con sus amistades. ¿De acuerdo? Por favor, Brian, ¿nos despides en oración? Claro que sí. Padre eterno, bendito Dios, deleitándonos en tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo de estudio, Señor, que tú nos permites entender cada paso adicional de consejería, de administración pastoral, para tener un mayor conocimiento, cómo ser formados como pastores, cómo tener esa administración y esa consejería efectiva y clara. Yo te pido, Señor, que en esta noche nos traigas esa paz, ese seguimiento, Señor, para el día de mañana. Te pido que nos traigas esa retención de conocimiento y que dispongas en mis hermanos el querer como el hacer para que sigan esforzándose, sigan preparándose y no caigan en desánimo, sino continuemos adelante hasta el fin. Te damos gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos. Amén. 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 Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Estamos en contacto y esperando sus preguntas, cualquiera que sea en el tema que sea, ¿ok? Hasta luego. Bien. Ustedes deben de preguntar mucho, hermanos, deben de preguntar mucho para conocer más, ¿ok? Si no preguntan, quiere decir de que, pues la verdad no están aprendiendo mucho. Deben de preguntar mucho, esa es la señal de que ustedes están aprendiendo, ¿ok? Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Les amamos. Adiós. Bye. Bye.